quiero denunciar para dar luz a todo el tema de la corrupción cubana. Entonces, el tema que voy a tocar hoy es cómo yo descubrí o tuve indicios de que la familia Castro Soto del Valle, igual que la familia Castro Espín y otras familias de la cúpula del poder de Cuba, mueven el dinero sucio y el dinero de la corrupción. Y cómo es posible que hoy en día ellos, que no tenían nada con la revolución, y que Fidel Alejandro Castro Ruz me dijo a mí que sus hijos no tendrían nada el día de mañana, ni heredarían ninguna riqueza, que sus hijos tendrían lo que la revolución les quisiera dar. Qué casualidad que la revolución les está dando toda esta riqueza, poderse montar negocios y muchas más cosas que voy a explicar. Entonces, ¿cómo comenzó todo esto? Resulta que yo vivía con Alex en la casa M, luego les pondré un plano de dónde quedaba la casa M dentro del punto cero. Mirando hacia la calle, la casa M a mano derecha tenía una casa que en un principio decían que era un museo de la seguridad y demás, en la cual siempre había mucho movimiento, excesivo movimiento de que no era una pareja que vivía allí, sino que allí entraban algunos vehículos al día. Siempre yo sentía los coches porque esas casas estaban rodeadas como por árboles y por unas vallas, unos muros, pero tú sientes los coches, los carros que entraban. A mano derecha estaba esa casa y a la mano izquierda estaba la casa D. La casa D es la casa de Dalia, tiene la D precisamente por Dalia. Y en esa casa radicaba Rosita, era una señora súper agradable a la cual yo le guardo mucho cariño, que era la costurera de Dalia. En aquellos años yo gozaba pues de cierta libertad de moverme por punto cero. Yo siempre he explicado que yo nunca quise vivir en la casa de Fidel y Dalia donde vivían los otros 4 hijos. Y vivía también la ex esposa de Alex con su niño. Fidel me insistió y me ofreció ir a vivir a su casa. Y Dalmis dijo, no, yo en la casa M estoy bien, luego contaré cuáles eran las condiciones de la casa M cuando empezamos a vivir. Yo en la casa M estoy bien, yo no quiero vivir en el gallinero. Sucede que yo muchas veces iba a la casa D a ver a Rosita la costurera, pero salía por delante. Si yo salgo por delante de la casa M, en esos árboles, no sé si había cámara o no, pero supongo que se enterarán que yo había salido de la casa M. Lo que sí había muy cerca de la casa M era una patrulla de policía. Estaba a lo mejor a medio kilómetro exactamente de la casa M, y a otro medio kilómetro más estaba entonces el primer control de entrada ya a lo que era la casa 1 y en sí punto cero, la casa de Fidel, la guarnición. Entonces yo me movía libremente por todas estas casas. Pero había veces que por curiosa, por la parte de atrás de la casa M, yo descubrí que cuando yo pasaba el muro de la casa M, pues por ahí atrás había como tipo bosque y todo muy verde, y había cierta comunicación con estas 2 casas aledañas. No quiere decir que yo podía acceder a ellas libremente porque no recuerdo exactamente cuál era la que tenía muro, cuál era la que tenía valla, pero no es que yo accediera libremente. Pero yo de curiosa me acercaba a veces por detrás, sobre todo cuando sentía llegar coches, llegar vehículos, y quería curiosear un poco. Entonces hubo un día que yo sentí que llegaron unos vehículos a la casa de al lado, yo estaba con mi perra Ñoñi, mi perra se escapa, yo fui a buscarla y vi a 2 individuos que salían de esta casa y se dirigían a la casa de Dalia, es decir, pasaban de la casa que estaba a mi mano derecha, pasaban por la acera, allí nadie los veía, pero yo sí vi que como esos 2 hombres salieron de la casa que estaba a mano derecha de la casa M hacia la casa D, y me pregunté, qué raro que esta gente vayan de esta casa a esta otra. Luego también sentí el coche de Dalia llegar y bueno, en la casa D se veía movimiento desde una de las ventanas que yo observaba de la casa M. La casa M, en la parte de arriba del garaje, tenía unas ventanas de esas de Miami, y yo por ahí podía observar y vi cómo entraron estas 2 personas, 2 hombres. Entró Dalia en su vehículo con su escolta,
que se fue, la dejó a ella, no se quedó allí. Y me llamó la atención que Dalia no fue a donde estaba Rosita. Digamos que entraba por la casa y en la parte de atrás, en un cuartico muy pequeño, ahí estaba Rosita. Ella, sin embargo, entró por la parte de la cocina de la casa de... Y bueno, llevaban un rato allí. Cuando yo fui por la parte de atrás de la casa de, me era difícil poder acceder por la parte de atrás, pero vi a través de unos cristales que Dalia estaba reunida exactamente con 4 personas. Estaba Dalia, 3 hombres más. Uno de esos hombres era Nelson Camejo. Tomen nota de este nombre. ¿Por qué les digo que tomen nota de este nombre? Porque en Cuba la corrupción solamente no la mueven las caras visibles. Es decir, ustedes ven a Fidel, ustedes ven a Raúl, incluso ven al nieto de Fidel, pero la cúpula del poder de Cuba, y eso supongo que todos los cubanos se lo imaginen, la mueven muchos hilos y muchas caras ocultas. Quiero que se queden con el nombre de Nelson Camejo porque después les voy a explicar la relación que Nelson Camejo tiene con un personaje muy querido para nosotros los cubanos, y me gustaría que las personas fueran diciendo lo que saben, que profundizaran un poco más en lo que saben, como lo voy a hacer yo. Entonces Nelson Camejo estaba en esta reunión. Estaba Nelson, había otro señor así rubio y aquellos otros 2 hombres que evidentemente se veían cubanos. Yo estaba por ahí atrás, vi esto, la perra hizo ruido, bueno, ladró o algo de eso, porque yo salía por atrás con mi perra, si tenía una excusa, si me pillaba alguien. Pero yo decidí y dije, voy a ir por delante, a ver qué están haciendo ella y a ver qué se cuenta Dalia. Y entré por delante con la justificación de que yo iba a ver a Rosita. Automáticamente, cuando yo estaba entrando a la casa de, automáticamente sale Dalia. Por eso es que yo les digo que yo creo que por la parte de enfrente de la casa M habían cámaras seguramente, o la policía informó muy rápidamente, la policía aquella que está allí, ahí informó a la guarnición, no lo sé, pero fue muy rápido el movimiento, en el que cuando yo estoy entrando a la casa D, por ese pasillo que sale de la cocina de la casa D, salía Dalia a interceptarme, pero salía un poco, se veía a Dalia nerviosa. Y yo veía por los cristales de que hay, como por los cristales no hay una puerta en la cocina, estaban reunidos. Yo los había visto en la sala por allá donde está la sala del billar, y luego por la cocina pues se veía movimiento y veo a Dalia que viene hacia mí. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué tal? No recuerdo exactamente qué, pero Dalia se pone muy nerviosa y yo le digo, no, que voy a ir a ver a Rosita. Ah, vale. Bueno, vale, estoy diciendo vale, no me dice vale. Ah, pero bueno, Rosita no está por aquí, Rosita está por atrás, me dice ella, ¿no? Porque Dios, no, vi que estabas aquí y me iba a asomar a saludarte. Dalia se pone muy nerviosa y se le caen los papeles que llevaba encima. Yo me agaché junto con ella, Dalia se puso nerviosa, temblaba. Yo me agaché junto con ella a recogerlo porque eran varios papeles. Y yo miré los papeles. ¿Saben de qué eran esos papeles? Esos papeles eran de cuentas bancarias. Escuchen bien los cubanos para que no sigan engañados. Eran de cuentas bancarias. Algunas cuentas bancarias ponían UK, yo después de vivir fuera sé que es United Kingdom. Algunas cuentas decían algo de Colombia, algún nombre de algún banco. Otras cuentas, vi cuentas también de la República Checa. Vi aquello y le digo a Dalia, ¿qué? ¿Moviendo dinero? Y Dalia me dice, no, esto es de una herencia de mi padre. Y me quedo así. Y le dije, y el jefe eso lo sabe. Le dije, el jefe eso lo sabe. Le hice así la broma, ¿y qué te va a decir el comandante? ¿Qué te dice jefe? Es jefe, que era como le decía, o el viejo, no recuerdo cómo le habré dicho. Entonces ella me dice, no, imagínate, tú sabes cómo es el jefe. El jefe no quiere que yo acepte esta herencia, pero tú tienes que entender y darme. ¿Cómo yo voy a dejar a mis hijos desamparados sin ese dinero el día de mañana? El día de mañana que nosotros no vivamos aquí, capaz que el jefe se muera antes que yo, me digo, y que, imagínate, se puso muy melodramática, como nunca había visto a Dalia, intentando darme explicaciones, porque se sintió descubierta, porque sabía que yo había visto a esos hombres que estaban allí adentro y sabía que ahí estaba Nelson Camejo y que yo estaba viendo cómo ella llevaba un file, lo que nosotros llamamos los cubanos un file, con cuentas bancarias, y estaba hablando con Nelson Camejo. Entonces,
¿Para qué y por qué me tenía que dar tantas explicaciones? Al final la explicación que me dio es que ella no iba a dejar a sus hijos desamparados, que capaz que cuando el jefe no estuviera, ellos tuvieran algunos problemas y que ella esa herencia la iba a aceptar. Y yo le dije, pues a mí me parece muy bien que tú aceptes la herencia, porque si te la deja una familia tuya, a mí me parece muy bien. Lo que no me parece bien es cuántos cubanos quieren viajar al extranjero a buscar sus herencias de su familia y que no se lo permita. O lo que no me parece bien, Dalia, es tantas familias que le quitaron sus propiedades aquí en Cuba. Ya tú sabes cómo pienso yo. Entonces ella ahí me dijo, ay, Dalmis, tú como siempre no pierdes la oportunidad de dejar caer una. Dígole, no, es la verdad, yo veo muy bien que tú recibas tu herencia, pero ya tú sabes lo que ha pasado en Cuba y hay muchísimos cubanos que pueden explicar sus problemas con este tema de la herencia, con todas las casas que le han quitado a su familia y con todo lo que nos han quitado durante años esta familia corrupta y ladrona. Ahora voy a explicar quiénes eran esos dos hombres que estaban dentro de la casa, aparte de Nelson Camejo, para que entiendan cómo funciona la corrupción. El tercer hombre yo no lo vi prácticamente, no lo conocía de nada. Este hombre tenía un acento extranjero. Yo pongo mi mano de fuego de que no era cubano. Pero las otras dos personas, ¿quiénes eran? A uno de estos hombres yo lo había visto en la Casa N. La Casa N es la casa en que radicaban Nelson Camejo y Ramón Dueña y otros coroneles. Después les explico quiénes son estas personas. Nelson Camejo es un tipo muy importante dentro de la familia Castro Soto del Valle. Este es un hombre que mueve los hilos de esta familia y por lo visto el dinero sucio también. Este hombre es quien va cuando Fidel va en un viaje, que está atento a que en la cama no le falte ni un tornillo, a que todo esté bien amarrado y bien atado. Y este hombre va todos los días de civil, vive o vivía en aquel momento en el reparto Flores y supongo que ninguno de sus vecinos tenga idea de quién es Nelson Camejo. Entonces, en la Casa N, por cierto, con Nelson Camejo tuve una buena relación cordial. Nelson es una persona que te trata bien, es una persona que sabe hacer bien su trabajo. Su trabajo es ponerte una buena cara. Imagínense ustedes quién que está a ese nivel, en realidad le va a estimar a uno. Ninguno. Ellos te dan una buena cara por delante, una buena imagen y por detrás están haciendo su trabajo. Entonces un día que yo fui con Alex a casa de Nelson Camejo, bueno, no es la casa de Nelson Camejo, estuvimos en la Casa N. En la Casa N es donde trabajaba Nelson Camejo. Después les explico de quién fue anteriormente esa casa, que esa es otra historia que tiene que ver con otro tema de la corrupción de Cuba. Entonces en la Casa N fui con Alex un día y también Nelson se puso muy nervioso. ¿Qué pasaba? Cuando uno llegaba de imprevisto a estos sitios, y recuerdo que ese día íbamos por un tema de un problema que tuvimos yo y Alex iba como cuando va él, que va a decirle las cosas a la gente, que él es un hombre muy tranquilo, pero iba con el ímpetu de que se van a enterar, les voy a decir, y claro, llega de imprevisto, sin haber quedado, sin haber pactado una cita, llega de imprevisto, abre la puerta, pum pum, se va a presentar a la oficina de Nelson y se encuentra cuando abre que Nelson le dice, no, gordo, que estoy ocupado. Y allí yo vi, porque yo venía con Alex, yo vi a este hombre que después yo vi en la casa de reunida con Dalia. Este hombre, según Nelson Camejo, porque Nelson cerró la puerta y salió y le dijo a Ale, no, gordo, es que estoy reunido y Ale le dijo, no, pero tenemos que hablar, no sé cuánto, y le dijo, no, que estoy con la gente estoy con el correo diplomático de Raúl. El correo diplomático de Raúl. Tengan en cuenta algo. Todos esos funcionarios que nosotros los cubanos y ustedes los cubanos los ven que trabajan en embajadas en el extranjero, o sea, en nuestras embajadas en el extranjero. Yo no voy a decir que todos, yo no puedo afirmar eso, pero algunos de esos funcionarios son los que mueven el dinero, son los que guardan el dinero en cuentas en el extranjero, el dinero que nos roban a nosotros, al pueblo cubano, el dinero que sacan de negocios ilícitos, mientras que nosotros los cubanos estamos pasando hambre y necesidad. Esa es la verdad. En esa casa ese día había dos hombres. Uno, dicho por Nelson Camejo, era un correo diplomático de la gente de Raúl. El otro, supongo que era de la gente de Dalia, porque aquí siempre estaba el Minín, que era la gente de Fidel, que después les explico más sobre esto,
y la FARC la gente de Raúl, es decir, los que controlaban el MINI y los que controlaban las armas muy importantes para mantener una dictadura. Que mucha gente dice, cuando Raúl fue a tomar el poder, a mí hay periodistas que me tildaron de ser pesimista. Y les dije, es que yo no soy pesimista, es que yo conozco el monstruo, yo he estado en sus entrañas. Y Raúl Castro es aguas mansas. Es ese hombre que no sale a dar discursos, es ese que ya ha dejado aparentemente el poder. Y Fidel Castro es aguas bravas, es el que sale, el que da la cara, el que daba, bueno, el que daba la cara, el que daba discursos de muchas horas. Y yo le dije, líbrame de las aguas mansas, que de las bravas ya me libro yo. Con eso no me canso de repetirlo. Raúl Castro no es mejor que Fidel. No nos engañemos, ningún comandante, ningún coronel, ningún capitán de eso es mejor ninguno. La gran mayoría de ellos son unos corruptos y saben lo que se mueve en Cuba. Vamos a abrir los ojos y saben cómo manipular al pueblo, y saben cómo manipular a los policías, y saben cómo crear esos medios represivos, esos cuerpos represivos que salen a la calle a perseguir a la población cubana. Entonces, señores, yo, Idalmis Menéndez, les digo que efectivamente la cúpula del poder de Cuba es corrupta y mueve y ha movido dinero al exterior. Y si no, en el próximo vídeo en el que voy a explicar algunos de los negocios de los que me he enterado que tiene esta familia en el extranjero, que nos den explicaciones de cómo ellos, siendo gente trabajadora, pueden tener esos negocios. Y ahora en este próximo punto que voy a tratar, les quiero explicar por qué yo en este vídeo, en varias ocasiones a lo largo del mismo, he dicho que estoy firmemente convencida de que los medios de comunicación de la Florida principalmente, yo no sé exactamente si son cadenas de televisión, si va por producciones o simplemente están penetrados a partir de personalidades, ¿no? De esto hablaré en otro vídeo. Pero como yo lo he dicho, que me he quedado con las gafas después de haber leído de lo que iba a hablar ahora, como yo he dicho a lo largo de estas declaraciones que estaba firmemente convencida, quiero hacer una salvedad ya desde el primer momento, sobre todo que nadie se preocupe, que nadie se espante, que no tengo documentos que comprometan a nadie específicamente. Yo contaré sobre unos informes a los que tuve acceso. Y quiero hacer una grandísima salvedad porque hay muchas personalidades, muchos personajes públicos a los que yo aprecio y admiro, y no quiero que ahora se comience a revolver todo y empiecen a señalar a las personas. Entonces, voy a dejar muy claro quiénes son las personalidades así de los más conocidos que ahora están pues que están muchos en los medios de comunicación o en las redes sociales, a quienes yo no conocí, ni nunca tan siquiera escuché hablar de ellos. A ninguno de la cúpula, no los vi nunca en ninguna fiesta, ni relacionados, ni tan siquiera pude sospechar que tuvieran ningún vínculo con la cúpula del poder de la dictadura en Cuba. En primer lugar menciono por supuesto a María Elvira. Yo a María Elvira la conocí en Miami cuando fue estos programas. Menciono también a nuestro gran querido Alexis Valdés. Es una personalidad que yo admiro mucho por su inteligencia y por lo que nos hace reír. Me he reído muchísimo en estos días con ellos, con su programa en esta cuarentena. Jamás escuché hablar de esta persona, ni que tuviera ninguna relación ni tan siquiera con los hijos de Fidel, ni con ninguno de los hijos de la cúpula, ni relación ninguna con nadie del poder político en Cuba. Tampoco jamás, por supuesto, Otaola tampoco, ni tan siquiera lo conocía. Tampoco conocí nunca ni escuché hablar tampoco de Carlucho. No puedo incluir tampoco, jamás conocí tampoco, solamente porque eran vecinos míos, a Susana Pérez. Era solamente porque eran vecinos míos, pero tampoco jamás tuve noticias de que estas personas estuvieran relacionadas con la cúpula del poder, y por supuesto tampoco a su hijo Robertico. Creo que estas son gente
sobre todo estos cubanos que he mencionado, que realmente se han hecho un camino con mucho esfuerzo fuera de Cuba. Entonces hago esta salvedad y ahora voy a ir a la parte en la que quiero dirigirme a un personaje público y pedirle por favor que si puede confirmar quién es Nelson Camejo. Y en este caso pues me voy a dirigir a Albertico Puyol. Primero que todo, Alberto, te quiero pedir de antemano disculpas porque yo he visto algunos vídeos en los que tú has hablado y veo que eres bastante cauteloso. Dices que desde Cuba te hacen amenazas, te hacen llamados de atención, pero nunca acabas de decir nombres concretos. Yo lo respeto, estás en todo tu derecho, pero a mí me gustaría que tú avalaras la versión que yo he dado de quién es Nelson Camejo. Sobre todo porque creo que sobra ya de que hablemos claramente, ¿no? Tú mantuviste o tuviste una relación familiar con Nelson Camejo y con Teresa, su esposa. Me gustaría que explicaras que tú conociste a este coronel de la seguridad del Estado, que como has visto es una persona muy importante, y no se vale decir yo no sabía a qué se dedicaba. No se vale porque aunque yo no te conocí a ti y no te vi en esa etapa en la que yo estuve entre el año 94 y el año 2000 en la familia Castro Soto del Valle, por supuesto sí que se hablaba de ti, de esa relación familiar, y también en la fílmica. Sabes que Alex es aficionado a la fotografía, y en la fílmica Alex me llevaba para enseñarme muchísimas fotografías del pasado, de cuando era más niño, y allí había fotografías en las que tú estabas con estas relaciones familiares que tú tenías. Pues habían fotos en las que estaba la Dalia, o en la que estaban algunos de los hijos de Fidel. En ninguna estaba Fidel, pero ya sabes, tenías una relación familiar. A mí me gustaría que tú confirmaras y que quizás esto hasta puede ser que te quite hasta un peso de encima. Acabas de decir de una vez y por todas pues que esa relación, y por qué igual ese es el motivo por el que tú recibes estas presiones, y yo sencillamente lo dejo ahí. En otro vídeo yo explicaré sobre este informe al que tuve acceso, también explicaré en este informe cómo ellos explican, cómo van a penetrarnos, cómo van a conseguir cambiar a la opinión pública, es decir, cómo cambiar a ese exilio cubano y cómo lo iban a una de las estrategias que tenían para conseguirlo. Me despido ahora en este vídeo. Por favor, sobre todo, pido que no quiero malas interpretaciones de mis palabras. Yo en ningún momento estoy acusando a Alberto Puyol de ser agente de la seguridad del Estado. Yo no tengo pruebas para decir esto, ni nunca tampoco lo escuché decir. Yo solamente le estoy pidiendo a esta persona que valide quién es Nelson Camejo. Sobre todo lo digo porque siempre después se tergiversan mucho las palabras, y por suerte esta vez no son entrevistas que se pueden cortar, ¿no? Ahora no se pueden unir, no se puede cortar una entrevista, que esto lo hicieron muchos medios de comunicación cuando yo salí en los programas de María Elvira, sobre todo en las redes sociales, que cortaban mis palabras y empataban a otro lado y parecía que yo había dicho otra cosa, y realmente eso no me gustó. Entonces esta vez yo tengo el poder, por suerte esto es la parte positiva.